Empezar con un nuevo contenido que se llaman los espacios vectoriales. ¿Ya? Estos conjuntos, ¿ya? Esto básicamente va a ser un conjunto, vamos a llamar delante. Sí, tengo la tinta ahora sí. Es un conjunto, ¿ya? Que va a estar provisto de dos operaciones que son la conjunto provisto tanto de una operación que vamos a llamar la suma y multiplicación por escalar. ¿Ya? Entonces ese conjunto nosotros lo vamos a llamar un espacio vectorial si el tal se cumple todas esas cosas que están ahí. Tanto propiedades para la suma y propiedades para la multiplicación por escala. ¿Sí? ¿Qué propiedad para la suma? La clausura primero. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomo dos elementos de ese conjunto y los sumo, el resultado sigue estando en el mismo espacio vectorial. ¿Sí? Por ejemplo, tomo dos matrices, ¿sí? De 2 por 3, ¿sí? ¿Ya? Porque las matrices van a ser un espacio vectorial. Si yo sumo dos matrices de 2 por 3, el resultado en una es una matriz también de 2 por 3, sigue estando, ¿sí? No cambia una matriz de 3 por 4, o no cambia un polinomio, o no cambia a otra cosa rara, ¿sí? Sigue estando en el espacio. ¿Ya? Que es conmutativa la suma, ¿no es cierto? A más B es lo mismo que B más A, ¿no es cierto? Es asociativa también, ¿ya? Tiene un elemento neutro, obviamente el 0, ¿cierto? ¿Ya? 0 matriz, 0, y tiene inverso aditivo. ¿Ya? Entonces esas propiedades tienen que cumplirse para la suma, ¿sí? Y para la multiplicación por escalar, más o menos lo mismo, también tiene que ser cerrado, y acá tiene estas cuatro propiedades que son de distribución básicamente. Fíjense que esta propiedad que dice 1 por A, o sea, cualquier elemento yo lo multiplico por 1 y me tiene que dar el mismo elemento. Que nosotros es casi costumbre que lo tenemos así, ¿sí? Pero depende mucho cómo yo defino la suma o la multiplicación por escalar para que eso se cumpla o no. ¿Ya? De hecho, nosotros también estamos acostumbrados que el 0, por ejemplo, es el 0, 0, ¿no es cierto? Por ejemplo, en R2. ¿Sí? Pero si yo defino la suma de otra forma, incluso el 0 podría ser el 1, 2, ¿sí? O el 3, 4, ¿sí? Depende de eso. ¿Ya? Bien. Pero nosotros vamos a trabajar con la suma usual y la multiplicación por escalar usual, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo dos elementos de R2, ¿cómo se suman usualmente? La primera componente con la primera componente y la segunda con la segunda, ¿sí? ¿Sí? Esa va a ser nuestra suma usual. ¿Ya? Bueno, de estos espacios vectoriales, nosotros tenemos, podría ser justamente todo Rn, por ejemplo. Rn es un espacio vectorial. ¿Sí? También están las matrices de cualquier orden, también son espacios vectoriales, cumplen con todas esas propiedades. Y también los polinomios. ¿Sí? Los polinomios también son espacios vectoriales. ¿Ya? Bueno, y hay muchos espacios vectoriales más. Nosotros vamos a enfocar solamente estos que se llaman de dimensión finita, ¿ya? Que más adelante vamos a ver por qué se llaman de dimensión finita, ¿ya? Pero hay otros espacios también que son de dimensión infinita, ¿ya? Y de hecho, después nos vamos a centrar solamente en Rn, ¿sí?
¿Por qué? Porque vamos a ver que, por ejemplo, una matriz se puede escribir como un vector de Rn. ¿Sí? Un polinomio se puede escribir como un vector de Rn. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante, ya casi finalizando el curso, que hay funciones que me permiten transformar eso. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, para que se entienda menos, ¿por qué nos centramos solamente en Rn? Imagínense una matriz de 2×3 o de esa matriz. Es una matriz que vive en las matrices de 2×3, ¿no es cierto? ¿Ya? Y uno puede crear una función que eso le llama transformaciones, ¿sí? Lineales, ¿ya? Que podemos ver cómo se crea esa función, de tal forma que yo le aplico esta función a esta matriz y me la puede transformar en algo de Rn, por ejemplo. Y eso está en R6, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hice ahí? Puse los elementos, ¿no es cierto?, que están ahí de forma ordenada. ¿Sí? En fila, y lo llevé a Rn. ¿Sí? Y así cualquier cosa la puedo llevar a Rn. ¿Sí? De hecho, a veces, por ejemplo, ustedes cuando tienen calculadora, tienen x² más 3x más 5, ese es un vector también y que está en P2, ¿no? En los polinomios de orden 2. ¿Sí? Entonces después también podemos decir, pero no importa, esto también lo podemos convertir en algo de Rn, por ejemplo, 1, 3, 5, que está en R3, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice ahí? Los coeficientes de x², los coeficientes de x y la constante, las puse ahí y la convertí en un vector de Rn. ¿Ya? De hecho, si ustedes tienen una calculadora, quizá una HP o algo así, a veces cuando le pedías encontrar la solución de una ecuación cuadrática, ¿sí?, le decía ingresa la ecuación, le decía ingresa el A, el B y el C, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí? Entonces eso mismo, justamente eso es lo que se está haciendo ahí. ¿Sí? La calculadora, ¿sí?, está haciendo la función para que él haga todo el proceso, digamos, dentro, y después el resultado se lo devuelve, ¿no es cierto?, como usted lo necesita. Entonces por eso lo vamos a centrar después solamente en Rn. ¿Sí? Que gracias a las transformaciones lineales, todo lo que sea con matrices y todo eso se va a trabajar. O a veces vamos a tener cosas en Rn, ¿sí?, y va a ser mejor plantearlo con matrices, trabajarlo y después volver a Rn nuevamente. ¿Ya? Depende del problema que tengamos. ¿Ya? Pero eso lo vamos a enfocar más a menos. ¿Ya? Entonces, nos enfocamos solamente con esos tres espacios vectoriales: Rn, matrices de cualquier orden y polinomios. ¿Ese orden está establecido? No, uno le puede dar cualquier orden acá. ¿Sí? Sí. De hecho, en el caso de yo podría matriz, también, en este caso, podría definir esto: 2, 1 y 8. ¿Sí? ¿Y cuál es la función que va a existir ahí? Dice, este 2, ¿cómo lo saqué? 5 menos 3, por ejemplo. ¿Sí? 5 menos 3. Dejé después el A. ¿Sí? Acá tengo que el A vale 1, el B vale 3 y el C vale 5. Entonces, arriba solamente escribí ABC, ¿no es cierto? Que era lo más fácil. ¿Sí? Pero a veces no es bueno trabajar con eso, porque después ver por qué. Pero acá puedo definir también C menos B, A y C más B. Y ahí tengo una función. ¿Sí? Y así puedo definir miles de funciones más. ¿Sí? Pero después vamos a ver cuál es la idea correcta, ¿no es cierto?, de eso. ¿Sí? Porque quizás queremos hacer rotar algo. ¿Sí? Entonces tenemos que encontrar una matriz de rotación, por ejemplo. Bueno, ¿ya? Pero eso va a ser más adelante. ¿Ya? Pero por eso es importante estudiar estos espacios vectoriales. ¿Ya? Pero más que el espacio vectorial,
a mí me interesa estudiar conjuntos que estén dentro de ese espacio vectorial, ¿sí? Porque a lo mejor no me interesa estudiar toda la matriz, ¿sí? O sea, a lo mejor me interesa estudiar solamente la matriz simétrica, ¿sí? O las matrices triangulares superiores, ¿sí? Entonces solamente lo más importante es trabajar, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo acá mi espacio vectorial B y dentro de él puedo definir otros conjuntos. Por ejemplo, ese otro conjunto, pongámosle este T, el verde pongámosle S, definamos otro por acá abajo, está lo mismo, ¿sí? Un W, ¿ya? Entonces, varios conjuntos. Ahora, como están dentro de un espacio vectorial, no significa que sean espacios vectoriales, ¿sí? O sea, para que sea espacio vectorial tiene que cumplir todas esas propiedades, ¿ya? O sea, cualquier subconjunto no necesariamente va a cumplir todas esas propiedades, ¿ya? Entonces, una cosa importante, ¿sí? Para que estos subconjuntos sean espacios vectoriales es, por ejemplo, que dentro de ellos tengan un elemento. ¿Cuál? El 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que tener un elemento neutro. ¿Ya? Para que sea un espacio vectorial tiene que tener un elemento neutro. ¿Ya? Entonces es importante que tenga el 0. Lo que es asociativo, conmutativo, distributivo, no hay problema porque vienen del mismo espacio vectorial. Entonces, la otra propiedad importante es que si yo tomo cualquier par de elementos, por ejemplo, tomo acá un U y acá un B, ¿sí? Por ejemplo, y yo hago la suma de ellos o la multiplicación por escalar por ellos, por ejemplo, si hago U más B, sigue estando dentro del espacio vectorial, ¿sí? Que era la primera propiedad de clausura, que no se nos cae. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo elementos así, todos los U y B que están dentro del rojo, yo los sumo, ¿sí? O los multiplico por escalar y no se salen, eso va a ser un subespacio vectorial. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo tuviera acá un vector A y un vector B? ¿Ya? Y yo lo sumo y me da acá A más B. ¿Sí? Se sale del espacio el resultado. Entonces el verde, aunque tenga el 0, ya no es un subespacio vectorial. ¿Sí? Y este que el W, ni por si acaso es espacio vectorial. ¿Por qué? Porque lo mínimo que tiene que tener es contener 0. ¿Sí? El 0 del espacio. ¿Ya? Entonces, yo voy a tomar un subconjunto T, como está lo que la moneda, subconjunto de B, donde B es un espacio vectorial, que lo vamos a simbolizar así. Ahora, cuando digo espacio vectorial, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los espacios vectoriales que pueden ser? Tengan un 0. No, ¿cuáles son los espacios vectoriales que pueden ser? Los reales, Rn, ¿no es cierto? Las matrices y los polinomios. ¿Sí? Esos tres no vamos a trabajar nosotros. ¿Sí? Entonces cuando diga B acá, yo estoy pensando en tiro. Ya, o sea, voy a trabajar con matrices de n por m, o voy a trabajar con Rn, o voy a trabajar con polinomios. ¿Sí? Con esos tres no. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puedo tomar todos los polinomios, no sé, que la constante de posición sea 0. ¿Sí? O sea, puedo definir cualquier conjunto, subconjunto. ¿Ya? Y este conjunto T cumple esas tres propiedades, ¿sí? Que en realidad se pueden escribir como dos nomás, ¿sí? Entonces, la primera propiedad es que el 0 de B, ¿sí? El 0 de B sigue estando en T. Eso es, ¿sí? Que es lo que teníamos acá. ¿Sí? Dentro del conjunto. Y la segunda propiedad es que si yo tomo dos elementos, un U y un B, que están dentro de T, entonces U más lambda por B sigue estando
sigue estando en T. ¿Sí? No se escapa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir lambda? Lambda es cualquier número real. ¿Sí? Cualquier número real. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo ahora. Sea S igual a todos los xi en R2. Si lo dejo así sin ninguna condición, estoy considerando todo R2. Y ya sé que R2 es un espacio vectorial, ¿cierto? ¿Sí? Entonces voy a tomar un subconjunto de ellos. Entonces le voy a poner una condición a eso. ¿Sí? Entonces la condición, por ejemplo, es que x más y sea igual a 0. Esa es una condición. ¿Sí? Entonces ahí ya no están todos los elementos de R2, es un subespacio. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué me podría dar algunos elementos de acá, de S, que estén en S? ¿En la restricción? No, un elemento, cualquiera. El 0, 0. 0, 0 está en S, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque 0 más 0 es 0. ¿Hay más elementos, no? 1, 1. 1, 1. 1, 1 está en S. 1 menos 1. 1 menos 1. 1, 1 no está en S. ¿Por qué? Porque 1 más 1 2. es 2 y no es igual a 0. Tampoco es error, ¿no es cierto? 1 menos 1 sí está en S. ¿Sí? Porque si yo lo sumo, me da 0. O sea que el número con su inverso aditivo. El número con su inverso aditivo. Fíjense, ahí ya le estoy dando otra característica. ¿Sí? Puedo escribirla de harta forma, ¿no es cierto? ¿Sí? Como son conjuntos, yo lo puedo escribir por extensión, por comprensión, ¿no es cierto? Miles. ¿Ya? Entonces acá estoy tomando solamente algunos elementos. Entonces la pregunta, ya, este claramente no es R2, ¿ya? ¿Por qué no es R2? Porque hay elementos que no están. ¿Esto será un subespacio vectorial? Esa es la pregunta. ¿Sí? Entonces veamos si acaso es un subespacio vectorial. Entonces, uno dice, para que sea un subespacio vectorial tiene que cumplir dos propiedades. ¿Cuál era la primera propiedad? ¿Se acuerdan? Que 0 pertenece a. Que el 0, ¿no es cierto? El 0, 0 pertenece a S. ¿Pertenece, no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Pues 0 más 0 es igual a 0. ¿Sí? Cumple con la condición. ¿Ya? Perfecto. La segunda propiedad, realmente esa es fácil de ver. Fíjense, al tiro, si el 0 no está, se termina. ¿Sí? Segunda condición. Tome dos elementos de S. ¿Sí? Fíjense. Tome dos elementos de S y haga esta combinación, ¿cierto? Lineal. Entonces, sean un elemento de S. Un elemento de S es un X, Y sería. ¿Cierto? Vamos a ponerle otra letra. Una coma B. ¿Sí? Y otro elemento B va a ser un alfa beta. ¿Ya? Y esos dos tienen que estar en S. Ahora, ¿qué significa que esté en S? Por ejemplo, ¿cómo yo sé que AB está en S? ¿Qué condición cumple? La suma de los dos. ¿Que la suma de los dos sea? ¿Conmutativa? No. ¿Cuál es la condición para estar en S? Sea 0. Sea igual a 0. Y en este caso, alfa más beta, ¿no es cierto? Es igual a 0. Perfecto. Ya, esos dos elementos están en S. ¿Sí? Acá me dice. Los dos elementos están en S o en T, en el nombre que sea. ¿Sí? Pero a mí me interesa ver esto. Que U más lambda B esté también en T. O sea, que no se escape cuando lo multiplico por un número y que cuando lo sube tampoco se escape. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que analizar ahora. Entonces, ahora, vemos que sería U más lambda por B. Pero el U, nosotros sabemos que es A, B, más lambda por B, que sería alfa beta, ¿no es cierto?
No vamos a definir ninguna otra suma que la que no conocemos, ninguna otra multiplicación por escalar que no conocemos. ¿Sí? Esto sería AB más, ¿y esto cómo se calcula? ¿Qué se multiplica? El lambda por alfa y por beta, ¿no es cierto? Por cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces esto me queda lambda alfa, lambda beta. ¿Sí? Es aquí solamente estamos calculando la suma. Entonces no estamos haciendo nada. Y después cuando tengo este vector y este vector se suman, ¿no es cierto? ¿Y cómo se suman esos dos? ¿Cómo se suman? Término, ¿no es cierto? El primero con el primero y el segundo con el segundo. ¿No es cierto? ¿Sí? Y al sumar el primero con el primero, ¿qué me queda? A más lambda alfa. ¿Ya? Y después B Más lambda beta. lambda beta. Perfecto. Entonces hemos calculado U más lambda B. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Esto pertenece a ese? Porque eso es lo que hay que ver. Ya. Calcúleme la suma. Tome dos elementos, calcule la suma de multiplicación por escalar y que pertenezca a ese. Si pertenece a ese, es un subespacio vetorial. Si no pertenece, no lo es. ¿Ya? ¿Y cómo sé que eso pertenece a ese? ¿Cómo sé que cualquier elemento de R2 pertenece a ese? ¿Qué tiene que cumplir? Tendría que ser que uno de los dos debiera ser negativo. Uno de los dos negativos, pero que... Por ejemplo, puede ser B más lambda beta. Ya, pero ¿cuál es la condición para que esté en ese? Tenga el elemento igual a neutro. cero. Si yo tengo triángulo y círculo y yo digo eso pertenece a ese, ¿sí? ¿Cómo sé que triángulo y círculo, o sea, triángulo y círculo pertenece a ese? ¿Qué condición tiene que cumplir para que pertenezca a ese? ¿Tiene que dar cero? La suma del triángulo más el círculo tiene que ser igual a cero. Esa es la condición, ¿cierto? ¿Sí? Triángulo y círculo. ¿Sí? No, porque para eso que se vea. ¿Sí? Que se llama ya de la parte algebraica. Para que este vector esté en ese, ¿qué tiene que cumplir? Sería igual a cero. Que la suma de los dos sea igual a cero. ¿Sí? Entonces, así, A más lambda alfa más B más lambda beta, tenemos que llegar que es igual a cero. ¿Sí? Ahora, ¿qué utilizamos para demostrar eso? Justamente esto que está acá. Voy a poner asterisco. Esto en sí, yo voy a utilizar para demostrar eso. Porque eso ya sé que se cumple, porque tanto U y B están en S. ¿Ya? Los dos están en S. Entonces, con esa condición, yo voy a cumplir. Entonces, voy a reordenar un poquito. Fíjense que acá son sumas, no de números. ¿Sí? Entonces, acá hay cosas multiplicadas por lambda, entonces podría factorizar por lambda. Y los que no tienen lambda, juntarlos también. Entonces, voy a juntar S con S. ¿Sí? Entonces me queda A más B, ¿no es cierto? Más, y los que tienen lambda son eso. Y factorizo por lambda. Lambda factor de alfa más beta. ¿Sí? Ah, pero A más B, ¿cuánto vale? 0. Más lambda por alfa más beta, ¿cuánto vale? 0. ¿Y eso cuánto da? 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué se cumplió? Que el triángulo más círculo vale 0. Por tanto, es un espacio vectorial. ¿Se entiende? No. ¿Veamos otro ejemplo? ¿Sí? ¿Ah? No, 2 menos, ¿verdad?
No, ahora se entiende, en 2 semanas se comprende. Ah, perfecto. En la cátedra no va. Pero cuando maldice, Mejor sería. no. Profesor, ¿en la cátedra hubieron azules? Sí. ¿Cuántos son? Ah, eran altos. Sí. Un 6-4. Ya, veamos otro ejemplo, a ver. Otro ejemplo. Pongamos la otra condición. Si lo único que sigamos trabajando con R2, ¿sí? Podríamos trabajar con matrices, con lo que sea. Ya, como dijimos que le vamos a concentrar en RN, veamos cómo funciona en RN y en R2, que son 2 variables. En R3 también puede ser. Ya. Soltamos en R2, pero pongámosle otra condición. Pongámosle que X más Y es igual a 1. X más Y igual a 1. A ver, ¿cómo sería? Este sería el ejemplo número 1. Eso igual a 1. ¿Sí? Ese será el ejemplo. Como es fácil ver, voy a dejarle eso para que vayan guiándose. A ver. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que ver? Que el 0 esté en el conjunto, ¿cierto? ¿Sí? Ah, pero me dijo 1. Sí, tiene que ser igual a 1, por eso, pero que estoy dejando ahí el modelo. ¿Sí? Pero se puede, ¿que el 0, 0 o que el 0? No, por el 0, 0. Ah, no. No, ¿qué no? Que ningún número. ¿Ah? No, sí, igual a 1. ¿Ya? Entonces, la primera condición era si el 0, 0 pertenece a ese, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y ustedes dicen? No. ¿Por qué? Porque 0 más 0, o sea, cuando el X y el Y son 0, ¿no? 0 más 0 es igual a 0 y es distinto de 1. ¿Sí? Por tanto, ya si el 0 no está, ese no es un subespacio vectorial. Hagamos un ejercicio 3. ¿Ya? Está bien de copiar esto. ¿Y qué pasa si le pongo otro número mejor? X más Y igual, no sé, a 10. Tampoco, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, ¿cuál sería como la única opción ahí? Que X más Y fuera igual a 0. A 0, ¿no es cierto? ¿Sí? De hecho, siempre vamos a tener que hacer como una observación ahí. La idea es que siempre sea homogéneo. ¿Sí? Cuando sea homogéneo quiere decir que sea igual a 0. ¿Profe, eso se puede desarrollar con más de 2 variables? Sí, sí, como de a poco, de a poco. Pero es exactamente lo mismo. La pregunta es que cálculo. ¿Ya? A ver. Ejemplo 3. S y en R2 también. Tal que, voy a ponerle, no sé, X cuadrado más Y cuadrado. Dijimos que tiene que ser igual a 0, ¿cierto?
¿Será un subespacio vectorial ese? Sí, porque tiene polinomio. ¿Cuál es la primera condición? 0, 0. Y 0,0. El 0,0 tiene que estar en ese. Eso es lo que preguntaron primero. ¿Está o no? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque Cero al cuadrado al cuadrito. más 0 al cuadrado es igual a 0. Lo cumple. Vamos a la segunda condición. ¿Cuál era la segunda condición? ¿Cuál era la segunda condición? Tomar dos vectores de S. ¿Sí? Sean un U igual a B y B igual a alfa beta. ¿Sí? Usa la letra que quieran, si quieren poner aquí también. ¿Sí? Y esos dos compadres, eso sí, están en S. Y lo importante es que si están en S, no es cualquier compadre. ¿Sí? No tiene que cumplir una condición. ¿Y cuál es la condición que tiene que cumplir acá para que esté en S? Que a más b sea igual a 0. ¿Cuánto? Al cuadrado más b al cuadrado sea igual a 0. Al cuadrado más b al cuadrado es igual a 0. ¿Y abajo? Alfa al cuadrado más beta al cuadrado igual a 0. ¿Sí? Ya. ¿Y qué nos preguntamos? U más lambda B pertenece a S, ¿no es cierto? Esa es la pregunta. Si pertenece a S, es espacio vectorial. Si no, hasta ahí no hay. ¿Cierto? Pero sería. ¿Sí? ¿Cierto? Reemplazo lo que U, lambda por B, y ya hicimos esa suma incluso, ya sabemos que es A más lambda alfa y B más lambda beta, ¿cierto? ¿Sí? Que es A más lambda por alfa, B más lambda por beta. ¿Sí? ¿Son al cuadrado? No, pues esta es la suma. ¿Sí? Y este es como si fuera el X, y este es como si fuera el Y, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, la pregunta, ¿esto está en S? Esto nos preguntamos si eso está en S. Y ahora viene lo que usted dice. Para que esté en S, ¿qué tiene que cumplir? X al cuadrado más Y al cuadrado tiene que ser igual a 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Entonces, voy a poner acá X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 0. ¿Sí? Eso es como... Yo sé que es la condición que tiene que cumplir. En este caso, el X, ¿cuánto vale? A más lambda alfa al cuadrado más B más lambda beta al cuadrado. ¿Sí? Y yo les dije antes que justamente esto de acá yo voy a ocuparlo para tratar de mostrar esa propiedad. ¿Sí? Ya. Y empezamos a jugar con esto. Cuadrado binomio. ¿Cómo desarrollamos el cuadrado binomio? Al cuadrado más A El doble primero Dos. A lambda alfa, ¿no es cierto? Más lambda al cuadrado, alfa cuadrado, ¿no es cierto? Más el último al cuadrado. ¿Sí? Más, y desarrollo acá, me queda b cuadrado más 2b lambda beta, ¿cierto? 2 veces s por s, y más el último al cuadrado, o sea, lambda al cuadrado, beta al cuadrado. ¿Sí? Ya, a ver, podríamos juntar eso, ¿sí? Los que tienen cuadrado, ¿cierto? Porque yo sé que a cuadrado más b cuadrado vale 0.
podríamos juntar los que tengan lambda. Y podríamos juntar los que tengan lambda cuadrado. ¿Sí? Ya. Si junto los verdes me queda a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Voy a ponerlo en paréntesis. ¿Ya? Después con lambda, factorizo por lambda y me queda 2. Incluso puedo factorizar por 2 lambda, ¿cierto? 2 lambda, factor de a por alfa más b por b, ¿sí? Y después factorizo por lambda cuadrado y me queda factor de alfa cuadrado más beta al cuadrado, ¿cierto? Pero esto yo sé que vale 0. ¿Por qué? Porque a cuadrado más b al cuadrado vale 0. Esto vale 0. ¿Y esto? No vale 0. No sé. No sé cuánto vale 0. Por tanto, ¿esto puede valer 0? Sí, pues depende. Si esto a lo mejor puede ser 0. O como no. ¿Sí? Pero en sí, voy a encontrar valores que a lo mejor no va a ser igual a 0. Entonces, ¿se cumplió que x cuadrado más y cuadrado igual a 0? No. ¿Sí? Entonces este no es un subespacio. ¿Sí? Entonces, otra observación. Cuando sean cosas no lineales, ¿sí? Tampoco va a ser subespacio. ¿Cómo no lineales? Por ejemplo, acá tengo un x cuadrado. El x tiene que estar elevado a 1. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven al tiro un x cuadrado, un y cuadrado o un x por y, que tampoco es lineal, eso al tiro no es subespacio vectorial. Entonces, ya tenemos dos tipos. Tiene que ser igualado a 0. ¿Sí? Tiene que ser igualado a 0. Y el otro, ¿cómo se llama? Es que no puede ser no lineal. ¿Sí? Ya con eso descartamos hartos subespacios vectoriales. ¿Sí? Aunque estemos solamente con RN, ¿no es cierto? ¿Sí? Con polinomios funciona lo mismo, con la matriz también funciona de igual forma. ¿Sí? Veamos uno con más variables, ¿cómo se llama? ¿Con cuánto? R4, R5, R10. Y hartas condiciones. Pongámosle hartas condiciones también. Sí. ¿Por qué vaya a preguntar en la prueba? ¿No? Uno. ¿Puedo guardar?